Varón de 56 años. Consulta por palpitaciones, baja de peso 4 kilos en 2 meses, temblor de dedos de las manos, discreto dolor cervical anterior, dificultad para subir escaleras, aumento de la frecuencia de las deposiciones, lagrimeo, irritación de ojos, exoftalmos de grado 3, edema de pies. Refiere como antecedente hermano con hipotiroidismo. En este caso, ¿cuál es la causa del hipertiroidismo? Porque es un cuadro clínico típico de un hipertiroidismo. ¿Cuál sería la causa? Adenoma tóxico, tiroiditis aguda, enfermedad de Graves, iatrogénico, tumor de la hipófisis productor de TSH. El exoftalmos solamente está presente en la enfermedad de Graves. Todas las otras causas de hipertiroidismo tienen el mismo cuadro clínico, pero no hay exoftalmos. Con respecto al nódulo tiroideo, marque lo verdadero. Todo nódulo tiroideo se debe realizar biopsia. Ante la presencia de un nódulo tiroideo, siempre se debe solicitar gammagrafía. Todos los nódulos son hipercaptantes. Los nódulos hipocaptantes son más probables de ser cáncer en comparación con los nódulos hipercaptantes. Ante la presencia de un nódulo tiroideo se debe indicar tiroidectomía. No todo nódulo se debe operar. Y eso depende del tipo y del tamaño del nódulo y de las características. Los nódulos hipocaptantes son más probables de ser cáncer en comparación con los hipercaptantes. Esto es verdadero. ¿Todos los nódulos son hipercaptantes? No, la mayoría son hipocaptantes. No está indicada la gammagrafía en todo nódulo tiroideo. Y todo nódulo tiroideo se realiza biopsia tampoco. Solamente está indicada la biopsia cuando el nódulo tiroideo es mayor de 1 centímetro o cuando las características ecográficas, por ejemplo calcificaciones, nos indican sospecha de malignidad. Entonces la respuesta es la D. El marcador tumoral para el seguimiento del cáncer medular de tiroides es cáncer medular. El cáncer medular proviene de las células C o parafoliculares. Entonces, el marcador tumoral es la calcitonina. La tiroglobulina es para el seguimiento del cáncer diferenciado, es decir, el cáncer papilar o folicular. El cáncer folicular de tiroides presenta metástasis por vía hematógena. Así es. El efecto colateral de mayor riesgo en el uso de las tionamidas es, así es, agranulocitosis, ¿no? Que se define con la concentración de neutrófilos menos de 500. El coriocarcinoma puede producir, entonces no se olviden que el coriocarcinoma produce grandes cantidades de gonadotrofina coriónica humana y esta hormona es bioquímicamente semejante a la TSH. Entonces esta hormona estimula mucho a la tiroides y produce hipertiroidismo, produce un cuadro de hipertiroidismo. El hipertiroidismo primario en los ancianos es producido principalmente por la enfermedad de Graves. Es la principal causa de hipertiroidismo casi en todas las personas, en niños, en adultos, en mujeres gestantes, hasta en neonatos. Pero en los ancianos, la principal causa de hipertiroidismo es el bocio multinodular tóxico. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico, cuando no esté indicado. Entonces, hemos definido hipotiroidismo subclínico cuando los niveles de TSH están altos con los niveles de T4 normales. Y solamente tiene indicaciones en algunas situaciones. Se trata cuando son mujeres gestantes, cuando hay dislipidemia, cuando son obesos y cuando son niños.
Pero cuando la TSH está menor de 10 y no tiene síntomas, no está recomendado hacer el tratamiento. Las dislipidemias vienen a ser el grupo de enfermedades caracterizadas por el aumento de los niveles del colesterol total, triglicéridos o LDL y disminución de HDL. La hipercolesterolemia es la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular. Es más frecuente incluso de causar infarto a miocardio que la hipertensión o la diabetes, ¿no? La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad más frecuente, sobre todo en los países desarrollados. Las dislipidemias van a ir en función de la alteración de las lipoproteínas, que son los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL o HDL. Entonces, existe en las dislipidemias alteraciones en los niveles de lípidos, que pueden ser aislados o pueden ser mixtos. El aumento del colesterol total y de LDL se llama hipercolesterolemia. El aumento de los triglicéridos se llama hipertrigliceridemia. Y la disminución de HDL no tiene un nombre específico, pero en las dislipidemias pueden haber una o varias de estas alteraciones. Entonces tenemos la clasificación de las dislipidemias de acuerdo al tipo de lípido alterado. Hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada y dislipidemia mixta, que viene a ser un aumento de LDL o triglicéridos con disminución de HDL. O también puede haber una disminución aislada de HDL, que en algunos casos puede asociar el aumento de LDL y triglicéridos. También tenemos este otro tipo de clasificación, que es la clasificación fenotípica de Fredrickson. Esta clasificación se da básicamente a alteraciones genéticas en el metabolismo de los lípidos. Tenemos 5 fenotipos. El fenotipo 1 se caracteriza porque hay un aumento en la formación de kilomicrones. Estos son grupos familiares que van a desarrollar niveles muy elevados de lípidos. Si ustedes ven aquí, los triglicéridos pueden llegar hasta 5000 y sabemos que el valor normal es 150, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes van a desarrollar algunas situaciones, por ejemplo, pancreatitis debido a los triglicéridos tan altos en sangre. El grupo 2A y el grupo 2B son las hipercolesterolemias. Este grupo de pacientes o grupos familiares se caracterizan porque los niveles de colesterol total están elevados. En esta situación vemos que también LDL está elevado. Entonces, aquí tenemos las hipercolesterolemias familiares, ¿no? Y vemos que en el grupo 2B, por ejemplo, los niveles de colesterol suelen ser muy altos, hasta 500. En el grupo 3, igualmente los niveles de colesterol y triglicéridos son elevados. En el grupo 4, aumentan los niveles de VLDL con triglicéridos también elevados. Y en el grupo 5, también hay un aumento de los triglicéridos. Además tenemos las dislipidemias primarias, que son de causas generalmente desconocidas o causas genéticas. La hipercolesterolemia común, que es lo que vemos más frecuentemente, que pertenece al fenotipo 2A. Las hipercolesterolemias familiares, las hipertrigliceridemias comunes o familiares y otro tipo de dislipidemias menos frecuentes. Todas estas se deben a alteraciones genéticas generalmente. Muchas veces, ¿no?, este tipo de pacientes se queja que hacen dieta, se cuidan en la alimentación y a pesar de eso los niveles de lípidos están elevados. Justamente esto se da porque hay alteraciones en el metabolismo. Por ejemplo, las dislipidemias familiares, la hipercolesterolemia familiar, que es lo más frecuente, se caracteriza porque hay una ausencia total o parcial de los receptores de LDL a nivel hepático. Normalmente el LDL se une a nivel hepático para su eliminación. Pero como estos pacientes no tienen esos receptores, los niveles de LDL se mantienen elevados en sangre y esto obviamente va a condicionar enfermedades cardiovasculares serias. En cambio, las dislipidemias secundarias a enfermedades se van a presentar en el marco de algún tipo de patología. Por ejemplo, en el hipotiroidismo hay un aumento del colesterol total y de los triglicéridos.
En el síndrome nefrótico, igualmente, aumenta el colesterol total y los triglicéridos. En la insuficiencia renal, también aumenta colesterol total y triglicéridos. En la diabetes mellitus, lo más característico es el aumento de los triglicéridos y la disminución de HDL. Generalmente no hay aumento de LDL en la diabetes mellitus per se. Igualmente sucede con la obesidad, ¿no?, que está muy asociada a la diabetes. Hay aumento de triglicéridos y disminución de HDL. En las ictericias obstructivas también hay aumento de colesterol, y en el alcoholismo hay aumento de triglicéridos y aumento de kilomicrones. Entonces, en estas situaciones, si tratamos la enfermedad de fondo, los niveles de lípidos van a mejorar. Es el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo. Incluso en el hipotiroidismo sin tratamiento, no está indicado tratar los niveles de colesterol ni triglicéridos porque pueden desencadenar un cuadro de hepatotoxicidad. Entonces, es mejor primero corregir la enfermedad de fondo y luego se evalúa si es necesario corregir los lípidos. ¿En qué situaciones hay un aumento del colesterol y LDL? En el hipotiroidismo, fibrosis, el uso de progestágenos, enfermedades del hígado y no olvidarse, ¿no?, los pacientes que utilizan terapia para VIH. ¿En qué situaciones hay un aumento de los triglicéridos? En la enfermedad renal crónica, en la diabetes tipo 2, en la obesidad, en el exceso de alcohol, también en el hipotiroidismo, con el uso de fármacos antihipertensivos, por ejemplo tiazidas, el uso de corticoides, la administración de estrógenos, anticonceptivos orales, el embarazo y también los pacientes que utilizan terapia para VIH. ¿Qué medicamentos alteran los lípidos? Los diuréticos, principalmente triglicéridos, los beta bloqueadores, también triglicéridos, los anticonceptivos también aumentan triglicéridos. Los corticoides aumentan tanto colesterol y triglicéridos, y los anabolizantes también aumentan colesterol. Es muy difícil determinar la incidencia o prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Pero definitivamente existen dos situaciones: la predisposición genética, como hemos visto, las hipercolesterolemias familiares, las homocigotas, etcétera, y la dieta. La predisposición genética, ¿no?, está bastante asociada, por ejemplo, en personas de Estados Unidos, además que tienen una dieta muy rica en calorías, tienen una alta prevalencia de la enfermedad. Igualmente, la hipertrigliceridemia es bastante alta en Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia de la dislipidemia? La formación de aterosclerosis, ¿no? Ahora, la aterosclerosis no solamente depende de los lípidos, también depende de la diabetes, el tabaco, la vida sedentaria, la obesidad y la hipertensión. Pero de todos estos factores, lo que produce mayor dislipidemia, mayor aterosclerosis, es la dislipidemia. O si comparamos un paciente aislado, hipertenso, diabético e hipercolesterolemia, pues la hipercolesterolemia va a producir mayor cantidad de eventos cardiovasculares. ¿Y cuáles son las moléculas más aterogénicas? Es decir, las que producen mayores eventos son las moléculas LDL. Y dentro de estas, la LDL pequeña y densa, porque son partículas ricas en ApoB. Ya hemos visto antes que la ApoB es una molécula, es una apoproteína aterogénica que le da esta característica de unirse con mayor afinidad hacia el endotelio de las arterias, ¿no?, y facilitan su penetración en la pared arterial, lo cual va a inducir una expresión de las moléculas de adhesión para ingresar a la íntima, diferenciación de los macrófagos que aumentan las citoquinas inflamatorias e incremento de la captura y penetración de las lipoproteínas. Entonces, estas moléculas, las LDL pequeñas y densas, ¿no?, que vienen por vía sanguínea, se adhieren fácilmente gracias a la ApoB hacia la íntima de las arterias, ingresan, ¿no?, a partir de la sangre, ingresan hacia las arterias, detrás de la íntima se unen a los macrófagos, producen las células espumosas, que sabemos son el núcleo
de la aterogénesis. Entonces, las partículas más aterogénicas son las más pequeñas. Son las LDL pequeñas y densas, ¿no? Porque son concentrados de colesterol puro. Entonces, todo esto va a estar favorecido por la vida sedentaria, ¿no? Por eso que actualmente, ¿no?, la vida sedentaria, ¿no?, nos asocia dietas aterogénicas y falta de ejercicios. El manejo de las dislipidemias está estandarizado actualmente a nivel mundial por estas dos guías. El ATP3, ¿no?, que es parte del Programa Nacional de Educación en Colesterol, que fue publicado el año 2004 y que actualmente sigue vigente, y la guía de lípidos y aterosclerosis, que ha sido publicado el año 2012 por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos. Entonces, en función a estas guías, vamos a hacer el manejo de los pacientes con dislipidemias. En cualquiera de las situaciones, cuando tenemos un paciente con dislipidemia, lo primero que tenemos que evaluar es el LDL. Ya hemos visto que los niveles elevados de LDL son la principal causa de aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos a un paciente es tratar de bajar LDL. Y si tenemos un paciente con dislipidemia, tengo que evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Qué riesgo tiene el paciente de desarrollar un infarto de miocardio o una angina inestable en el transcurso de los siguientes 10 años? Entonces, para eso se han creado las tablas de Framingham, ¿no?, que son tablitas muy fáciles, hay que tener siempre a la mano en el consultorio, que estima el riesgo de enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años. Puede ser el riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad de infarto, angina inestable o muerte coronaria. Es muy fácil hacer este score. La edad del paciente tiene sus puntajes, el valor del colesterol total, el antecedente de tabaquismo, los niveles de HDL, la presión sistólica y le da el puntaje. Entonces tenemos el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en 10 años. En las mujeres es igual, ¿no? Los puntajes varían un poco, pero utilizan los mismos parámetros. Y la idea es que hay pacientes que necesitan tener niveles de LDL menor de 70. Entonces, ¿a qué pacientes yo debo llevar al LDL menor de 70? Aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo, como la enfermedad de aterosclerosis establecida, más múltiples factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, factores mayores de riesgo mal controlados, pacientes que no dejan de fumar, o pacientes que además tienen síndrome metabólico, o pacientes con síndromes coronarios agudos. En general, yo tengo un paciente con dislipidemia, lo voy a clasificar en 3 grupos. Un paciente que tiene una enfermedad coronaria ya establecida o una enfermedad que equivale a un riesgo coronario. En estos pacientes, los valores de LDL debo mantenerlos menos de 100. Otro grupo de pacientes son aquellos que no tienen enfermedad coronaria, pero sí tienen múltiples factores de riesgo, 2 o más. En estos pacientes, los niveles de LDL deben ser menor de 130. Y aquellos pacientes que tienen 0 o un factor de riesgo, es decir, no tienen enfermedad coronaria, no tienen factores de riesgo, los niveles de LDL deben ser menor a 160. Entonces es diferente decir que estoy frente a un paciente diabético o un paciente joven sano para poder darle tratamiento adecuado. ¿A qué llamamos riesgo equivalente coronario? ¿No? Son aquellos pacientes que tienen una enfermedad equivalente a una enfermedad coronaria, por ejemplo, la diabetes. Acá tenemos, ¿no?, cuáles son las enfermedades de equivalentes coronarios. ¿Qué significa equivalente coronario? Significa que el paciente tiene la misma posibilidad de desarrollar un evento coronario igual a un paciente que ya tuvo un evento coronario previo. Por ejemplo,
aterosclerosis, enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico abdominal, enfermedad carotidia, diabetes, o aquellos que tienen múltiples factores de riesgo que incrementan a 10 años el riesgo de enfermedad coronaria en más del 20%. Si hacemos la tabla y su porcentaje sale más de 20, entonces es un equivalente coronario. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores? El tabaquismo, la hipertensión, el HDL bajo, la historia familiar de enfermedad coronaria temprana, ¿no? Antecedentes familiares que tuvieron algún familiar varón de primer grado menos de 55 años o algún familiar mujer de primer grado menos de 65 años. Y la edad, en varones más de 45 y en mujeres más de 55. Y el hecho de tener HDL más de 60 es un factor de riesgo negativo. Es decir, si yo sumo los factores de riesgo, pero tengo HDL 60, voy a restar un punto porque este es un factor protector. Además, hay que evaluar otros factores de riesgo, como es el aumento de la lipoproteína A, la homocisteína, la presencia de factores protrombóticos, proinflamatorios, la intolerancia a la glucosa y la aterosclerosis subclínica. En conclusión, las categorías de riesgo y los objetivos del LDL están resumidas aquí, ¿no? Pacientes que tienen muy alto riesgo, tengo que lograr un LDL menos de 70. Es decir, pacientes que han sido hospitalizados recientemente por enfermedad coronaria, enfermedad carotidia o enfermedad periférica vascular o diabetes, ¿no? Más un factor de riesgo adicional. Pacientes de alto riesgo que tienen 2 o más factores de riesgo y el riesgo de desarrollar un evento en más de 20% en los siguientes 10 años. O enfermedades de riesgo equivalentes que incluyen la diabetes sin factores de riesgo. Aquí debo mantener los niveles de LDL menos de 100. Pacientes con moderado riesgo solamente tiene 2 o más factores de riesgo menos de 130 y factores de bajo riesgo menos de 160. Entonces aquí tenemos los valores normales de cada uno de los lípidos y aparte del colesterol total, del HDL, LDL y de los triglicéridos, el año 2012 se ha aumentado el ApoB como una molécula adicional aterogénica para evaluar la función, o sea, la posibilidad de desarrollar un evento coronario. Entonces se recomienda que los pacientes tengan menos de 90 de ApoB y menos de 80 en enfermedad coronaria establecida. En niños, los valores aceptables, ¿no?, de LDL es aceptable menos de 110, borderline entre 110 y 129 y alto más de 130. Entonces, estos son los valores en general que debemos mantener: colesterol total menos de 200, LDL menos de 100, ¿no? Y en pacientes de muy alto riesgo menos de 70, HDL, ¿no?, generalmente más de 40, colesterol no HDL más de 30, triglicéridos menos de 150 y ApoB menos de 90 en alto riesgo.